Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Voy a predicar no mucho, pero voy a predicar sobre pagando pastores. Hebreos capítulo 10, versículo 24, la Biblia dice: y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Vayan por favor a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y aquí en Hebreos 10, 24, 25, habla de la importancia de la Biblia, de la iglesia, la importancia de no abandonar la iglesia que tenemos nosotros mismos, porque aquí dice claramente el versículo 25 de Hebreos, dice no dejando nuestra congregación, esa es la iglesia. Pero también podemos mirar ahí al fin de esta escritura del 25 y dice hasta tanto más no debemos de dejar la congregación, no debemos dejar la iglesia cuando ves que el día se acerca. Ese es el día que Dios va a venir a empezar su reino. Pero antes que empiece el reino de Jesús, el mundo se va a hacer más y más mal. No se va a hacer más bueno, se va a hacer más y más mal. Por eso que nosotros debemos ir a la iglesia hasta estos últimos días, ir a la iglesia. Y la cosa es esto, sabiendo que Dios quiere que la gente, sus hijos, sus criaturas, vayan a la iglesia más y más. Para mí claramente se me hace todo fácil que necesitamos tener más y más iglesias buenas en los últimos días. Más y más pastores buenos, no menos, más y más pastores buenos, no menos pastores nuevos. Pero aquí en Hebreos 10, 24, 25, y nos dice que tenemos de seguir en los últimos días, tanto más en el fin del mundo, seguir en la congregación, seguir en la iglesia. Pero se me hace bien chistoso como nuestro pastor hizo un video esta semana para la gente de Sur California, sobre la nueva iglesia que vamos a empezar. Porque la cosa es que ese es un lugar que necesita más y más iglesias. Ese lugar es de 18 millones de personas, fue lo que me dijo el pastor. Y pensando todo esto, créelo o no, yo pienso que la mayoría de la gente van a estar felices. Los que no van a estar felices son los incrédulos, los que no creen, los que odian al Señor Jesucristo. Pero también se me hizo chistoso que hasta gente que dicen que son cristianos, que creen en la Biblia, que tienen fe en Jesús, que Jesús es Salvador y su Señor, estas personas, en vez de estar felices que íbamos a empezar una iglesia buena, empezaron a hacer comentarios y rechazando nuestra lucha para empezar esta iglesia este domingo. Diciendo cosas estúpidas como que, ¿sabes qué? Ya en iglesias allí en Sur California no necesitamos más. Yo crecí en San Diego, en Los Ángeles. Yo conozco muchas iglesias buenas. Ya tenemos iglesias, lo que necesitan es hacerlas más buenas. Fue lo que hizo este necio, este idiota. Pero lo que se me hizo raro era esto, que dijo que habían muchas. En un lugar de 18 millones de personas. Aquí en Phoenix nomás son 4 millones de personas. Y el pastor dice que hay como 50 iglesias bautistas en esta área de 4 mil millones de personas. Entonces pues, me manejo que si esta persona, según está echando la verdad, si hay muchas iglesias en un lugar de 18 millones, deben de haber hasta 100 iglesias. Pero ¿sabes cuántas iglesias puso? Nomás una. Una iglesia fue todo lo que puso para que la gente pueda ver que hay iglesias ahí en Los Ángeles. Nomás una. Debe de dar una lista de 100 o más. Si hay tantas iglesias buenas allá en Los Ángeles, pero sabemos que esta persona es una persona del diablo. Esa es la mera verdad. Tratando de parar nosotros y la gente que paren de ir a la iglesia, que vayan a otras iglesias y déjate ser una buena. Y ahí nomás pone una lista de una iglesia. Y cuando trato de checar la iglesia, trato de buscar el evangelio y no lo puedo encontrar. Pero es una iglesia tan buena, que ni siquiera pone su evangelio en el website para poder saber si creen correcto o no. Pero este es el tipo de cosas que estamos viendo en estos fines de días, que van a haber gente que van a atacar a las iglesias y hasta más van a atacar a los pastores. Y van a tratar de echarles mentiras a la gente para que paren de creer lo que la Biblia dice y empiecen a creer puras mentiras del diablo. Y podemos ver allí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Podemos ver que la obra de un pastor es bíblica. No es algo que se inventó el hombre, es algo bíblico que inventó Dios. Ahí podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice palabra fiel. Si alguno ejerce el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso,
no codicioso de ganancias de honestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, que gobierna bien su propia casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda su honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo guardará de la iglesia de Dios? Vayan a Mateo 28, 18, por favor. Mateo 28, 18. Entonces lo que podemos ver aquí es que está hablando Pablo a Timoteo, diciendo si hay una persona que quiere la oficina del obispado. Y la cosa es que el obispo es un líder espiritual. ¿Y qué es un líder espiritual? Es un pastor. Entonces aquí dice Pablo a Timoteo, si hay una persona que quiere la oficina de un pastor, es una buena obra. Es un trabajo, como ser un janitor, un policía, un bombero. Ese también es un trabajo que es necesario en este mundo. Pero hasta más importante, es un trabajo que Dios quiere que también tengamos en este tiempo, no solamente en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Timoteo. Pero aquí dice claramente que hay cualificaciones, igual como cada trabajo en esta vida tiene cualificaciones, ¿sí o no? Necesitas saber algo para poder hacer el trabajo. Es igualmente con la gente. No todas las personas pueden ser pastores, pero aquí están las cualificaciones para una persona que quiere ser pastor. Si tiene cualificaciones, puede ser pastor. Si no las tiene, no puede ser pastor. Pero el problema que tenemos en este mundo es que hay personas que no están cualificados para ser pastores y están haciendo todos los pastores buenos, mira, hacer mal, porque no saben lo que están haciendo. Esos son los ejemplos que usan el mundo para enseñarle a los demás que los pastores nomás son personas que quieren dinero, necios, no saben lo que están haciendo y no le importa a los pobres. Todo lo que quieren hacer es nomás tomar el dinero y ser ricos. Porque hay muchas personas que no están cualificados para ser pastores. Pero la cosa es que hay personas que están cualificados para ser pastores. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Y aquí podemos ver que un pastor va a cuidar la iglesia de Dios. Y no estamos hablando de edificios, estamos hablando de la gente. Por eso es que debemos saber qué es la iglesia. La iglesia es la gente unida, los que creen, los creyentes. Y aquí podemos ver claramente que Pablo está diciendo a Timoteo, mira, necesitamos tener esta obra. Es una obra buena. Es en la oficina del pastor, Angela Abispado. Y la cosa es que aquí están las cualificaciones y podemos ver que aquí claramente dice que es una obra, es un trabajo. Claramente dice que es un trabajo de un obispo, de un pastor. Entonces no es algo que se inventó el hombre, es algo que se inventó Dios. Y la cosa es esto, ustedes están en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 está hablando Jesús. Jesús está hablando aquí. Y dice, Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y enseña a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan a Tito 1:1, por favor. Tito 1:1. Pero aquí en Mateo 28, 18, Jesús es el que está hablando. Jesús está hablando con los apóstoles. Él dijo, quiero que vayan y le enseñen a las naciones. Sabemos porque Marcos 16 está hablando del evangelio. En Marcos 16 está hablando de que prediquen el evangelio. Pero aquí vemos que no solamente quiere que prediquemos el evangelio, vamos a bautizar a las naciones en nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que Dios nos ha mandado. Y esa manera para enseñar a la gente cómo que guarden las cosas que Dios nos ha mandado es la iglesia. Es la iglesia, es la manera de Dios para enseñarle a los que creen, que están bautizados, cómo deben de obedecer y guardar las cosas que Dios nos ha mandado. Pero ¿quién va a estar encargado de la iglesia? El pastor, el obispo. Es lo que claramente miramos aquí en el libro de Timoteo. Pero ustedes están allí en Tito 1:1. Están allí en Tito 1:1. Podemos ver más evidencia que la manera que Dios quiere que guarden todos los mandamientos, le enseñan a la gente que guarden todos los mandamientos, es por los pastores, porque aquí dice claramente Tito 1:1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación. Para tener predicación necesitas una persona que está predicando. La persona que predica es el pastor. Y como dice aquí, Dios, la palabra de Dios, por medio de la predicación,
que me es encomendada por mandamiento de Dios. Ese mandamiento de Dios, que no solamente le demos la palabra a la gente, pero que le prediquemos la palabra a la gente. Y si necesitamos predicar la palabra a la gente, necesitamos pastores para que prediquen. Es claramente simple, pero hay que seguir leyendo. Y dice aquí, a Tito, mi verdadero hijo en la comunión fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corriges los diferentes y ordeneces ancianos en cada ciudad. En Mateo 28, Dios dice que predica la palabra en todas las naciones. Aquí ves a Pablo dándole órdenes a Tito que agarre ancianos y que agarre ancianos para cada ciudad. Es el deseo de Dios que no solamente tengamos una iglesia en un lugar de 18 millones de personas, pero ojalá que en el futuro tengamos hasta 10 iglesias en Los Ángeles para predicar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Eso se me hace más fácil para atender que nomás teniendo una iglesia por 18 millones de personas. Pero los diablos de este mundo quieren enseñar a la gente que ya las iglesias que tenemos son todas las que necesitamos. Es pura mentira, necesitamos más iglesias, pero más iglesias buenas. Las que ya tienen ahí ya se están muriendo, ya ni están predicando. Y si están predicando, no están predicando fuerte. Y si no están predicando fuerte, la gente no está viviendo fuerte. Es la mera verdad. Hay chance que están en más pecado que las iglesias que nosotros estamos empezando y vamos a empezar este domingo en Los Ángeles. Pero ahí miramos en capítulo 1 de Tito. Vayan por favor a 1 Corintios 9:13. 1 Corintios 9:13, ahorita voy a terminar. Eso nomás eran 2 puntos que quería mostrar antes de hablar sobre pagando a un pastor. Pero 1 Corintios 9:13. Entonces, ¿debemos la iglesia pagarle a un pastor un salario? Hay que ver allí en 1 Corintios 9:13. Dice Pablo, ¿no sabes que los que ministran en las cosas santas? Déjales pregunto, este mundo, ¿qué tipo de persona, cuál persona este mundo conoce que es una persona que está ministrando las cosas santas? Esas son las personas que están predicando la palabra. Esas son las personas que le están dando a la gente las cosas santas. Esas son las personas que deben ser pastores, ¿sí o no? Porque aquí claramente dice, ¿no sabes que los que ministran en las cosas santas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordeno el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Quién está ordenando a la iglesia que dejen la gente que están predicando el Evangelio, que viven por el Evangelio? ¿Quién es? ¿La gente? No, Dios. Dice que es el orden del Señor. El Señor está ordenando a las iglesias que dejen los que están predicando el Evangelio, que vivan del Evangelio, que vivan del dinero que viene de la iglesia, que les demos un salario al pastor para que él tenga una casa, comida, ropa, para que él pueda hacer su trabajo bien. ¿Sí o no? Pero aquí podemos ver también, claramente, por favor, si están en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Van a Hechos, capítulo 6, versículo 1. La respuesta corta es esto. Sí, debemos darle un salario al pastor. Sí, debemos dejar al pastor que está predicando el Evangelio, que viva por el Evangelio, que viva predicando la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? El trabajo de un pastor es un trabajo real. No es algo que un hombre se inventó. Es algo que Dios creó. Es algo igual como cualquier trabajo. Para hacer un trabajo correctamente, necesitan que te paguen correctamente, ¿sí o no? Porque si estás trabajando por una compañía y no te están pagando dinero, estás trabajando por gratis, ¿qué va a pasar en tu vida? No vas a tener dinero para ropa, para comida, para gasolina, para la luz, para la casa. ¿Y cómo va a trabajar eso? Te vas a ir a buscar otro trabajo que te paga, ¿sí o no? Y el trabajo que estabas haciendo no se va a hacer. Es igual como siendo pastor. Si no le damos dinero al pastor para que coma, para que tenga ropa, para que tenga luz para su casa, gasolina para su coche, la cosa es esto. Va a tener que buscar otro trabajo y el trabajo que Dios quiere que él haga no lo va a poder hacer bien. ¿Sí o no? ¿Y qué precio podemos pagar para tener sermón después de sermón, después de sermón, después de sermón? Que es un sermón bueno, grande y fuerte que te ayuda a crecer y te ayuda a cambiar y te ayuda a parar de pecar. ¿Cuál precio podemos pagar para tener algo tan bueno? ¿Sí o no?
Pero solamente es posible si el pastor le está metiendo ganas a la palabra y le está metiendo ganas para agarrar el poder de Dios. Ahí están en Hechos 6. Van a Hechos 6.1, por favor. Hechos 6.1. Porque nomás necesitas parar por un minuto y pensarlo por un minuto y date cuenta que, ¿sabes qué? Un pastor necesita dinero para vivir. Es lo más justo si estás predicando la palabra, si está aquí en la iglesia, cuidando la iglesia. Solamente es algo que necesitas pensarlo por un minuto y darte cuenta que, ¿sabes qué? Es justo pagarle al pastor un salario para que pueda vivir. Es justo. ¿O cómo va a vivir? ¿O cómo va a sobrevivir? ¿O cómo va a hacer su trabajo bueno? No lo puede hacer. Hasta los apóstoles lo entendieron inmediatamente. Ahí están en Hechos 6.1. Dice, en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desentendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es que no quieren servir mesas, es que ellos necesitan estar en la palabra, en oración, para poder hacer ese trabajo con toda su fuerza. Porque había una iglesia grande y ellos necesitaban hacer cosas grandes también para poder tener el poder de Dios. Y si no estás en la palabra, si no la entiendes, si te empiezas a olvidar, vas a empezar a ser un pastor débil, no fuerte. Y por eso te dieron cuenta fácil que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no es bueno, no es inteligente, es algo necio, es algo estúpido. Que le digamos al pastor, ¿sabes qué? Te queremos de pastor, pero no sé si te vamos a pagar. Primero queremos saber si eres un pastor bueno, sí o no. La verdad es que no te vas a dar cuenta, porque no puedes ser un pastor bueno si necesita ir a trabajar. Y yo lo traté también. ¿Sabes que yo trabajaba cable por una compañía de comunicación 5 días a la semana, pero trabajaba 12 horas, 60 horas cada semana? Y traté de hacer un sermón cada semana para ver si era posible trabajar 60 horas y hacer un sermón bueno. Por 3 años lo traté. Traté de leer la Biblia 1 hora al día, hasta unos días traté de leerla por 3 horas al día. Pero trabajando 5 horas o 5 días a la semana, 12 horas cada día, la verdad es que ¿sabes cuántos sermones hice en esos 3 años? Ninguno. Ninguno. Imagínate diciéndole al pastor que vaya a trabajar por 12 horas a la semana y también que escriba un sermón bueno y que lea su Biblia y que empiece a orar. No se puede porque ¿sabes qué? Yo trabajaba de las 6:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero ¿sabes qué? Los días que no había iglesia, trabajaba hasta las 9 de la noche. Y luego cuando terminaba mi día, era las 9:30 de la noche, llegaba a la casa a las 10 de la noche, empecé a comer, terminaba a las 10:30 de la noche, y luego cuando traté de leer la Biblia, era las 11 de la noche. Imagínate cuánto tiempo pude leer la Biblia esta noche. Empecé a leerla y 2 minutos después me dormí, me despierto a las 6 de la mañana otra vez. ¿Y eso es lo que quieren que el pastor haga? Por eso es importante que les demos en nuestro salario para que pueda pagar todos los biles, para que se concentre a la palabra de Dios, a la oración y para que pueda hacer cosas grandes para todos nosotros, no solamente para Él. Por eso aquí ven los apóstoles, dicen, ¿sabes qué? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por eso encuentra un hombre o más de un hombre para que me ayuden a mí a estar aquí, para ayudarle a crecer la iglesia. Y por eso es que es algo que es bien fácil para entender, que debemos de pagarle a un pastor un salario para que pueda hacer su trabajo bueno y para que pueda ser un pastor bueno y para que pueda estar en la palabra, para que Dios pueda hablar con él. Hay que orar. Padre, gracias por tu tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu unidad para predicar y te doy gracias por tener un pastor bueno. Y Dios, danos el dinero que necesitamos para seguir pagándole a Él, para que se concentre en la palabra y para que ande en oración y para que nos ayude a nosotros también a crecer. Y te pido todo esto para tu gloria. Amén. Amén. Ok, canción 511 y vamos a terminar. Canción 511, 511, Jesús me ama. 511. Cristo me ama. Disculpe. Misma persona. Ok. Cristo me ama, bien lo sé.
Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió. Él y el cielo me abrió. Él mi culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Amén. Tengan buena noche.